En este vídeo vamos a tratar las novedades de la renta 2019 y vamos a hacer un supuesto de creación de una declaración con el programa para ver los determinados aspectos básicos de cómo incorporar datos fiscales, ver algunas pantallas de incorporación de datos y por tanto empezaremos por hablar un poco de las novedades. Las novedades en relación a la propia normativa eh, se encuentran en que se ha reducido, o mejor dicho, se han aumentado el umbral de personas obligadas no obligadas a presentar la renta. Ahora mismo se dan pues 14.000 euros en algunos supuestos que ustedes ya conocen, dos pagadores, pensión compensatoria, rendimientos sujetos a tipos fijos de retención. En esos casos, pues sea 14.000 euros, si no, nos vamos a los 22.000. Además, hay la reducción de rendimientos de trabajo, que también se ha aumentado el importe, así como también el umbral hasta el importe que se va a aplicar esa reducción, que se ha aumentado hasta los 16.825 euros. En relación a la estimación objetiva, pues se mantienen los límites que se venían aplicando, se mantiene la reducción del 5%, también la reducción del 20% en el caso de Lorca. Novedades también en el tema de las exenciones por ganancias patrimoniales en relación a las rentas vitalicias o a los planes individuales de ahorro sistemático. Recordarles que sufrieron una modificación y a partir del 1 de abril del 2019 solo estarán exentas esas reinversiones de ganancias patrimoniales en esos productos siempre y cuando se cumplan una serie de características de esos contratos. Los premios a partir del 2019 estarán exentos aquellos premios menores o iguales a 20.000 euros, pero sin duda, como ven, no hay muchas novedades en relación de la normativa. Sin duda, una de las novedades más importantes quizás sea en lo que la agencia tributaria llama la gestión, y es que en el año 2019, antes de iniciar cualquier procedimiento, consultar datos fiscales, importar datos fiscales, cualquier procedimiento de la renta, tendremos que ratificar todos los contribuyentes nuestro domicilio. Y eso se hace a través de la página web de la agencia tributaria, si bien en el programa tenemos unos enlaces. Por tanto, ese procedimiento va a ser algo inicial y necesario, obligatorio. No se puede hacer nada con la renta si no hemos notificado nuestro domicilio. Además, veremos que en esta renta de ejercicio 2019 existe bastante información adicional, como por ejemplo, pues en las actividades económicas un mayor desglose, o por ejemplo en el tema de la deducción, en los gastos efectuados en los inmuebles cuyo uso sea arrendamiento, por ejemplo, pues también habrá la información de facturas de los profesionales que han realizado servicios en esos inmuebles, todo eso con el fin de agilizar la devolución por parte de la agencia tributaria, porque al suministrar más información pues es más fácil la comprobación, ¿no? Y esas son las novedades con respecto tanto a las normativas como de gestión. Entonces vamos a hacer ahora un supuesto para que vean el funcionamiento. Estando en la primera pantalla nos vamos al apartado de renta y aquí elegimos el ejercicio que por defecto nos mostrará el año 2019. Hecho esto, le damos al botón de aceptar y se abre la primera pantalla. Aquí nos aparecerá una lista de declaraciones. Si bien esta lista de declaraciones de renta, en principio, la primera vez que entramos va a estar en blanco, pero ustedes pueden traspasar declarantes del año anterior. Si hacen esto, recuerden, lean las condiciones del traspaso, porque ahí le vamos a indicar algunas condiciones importantes. Pues por ponerles un ejemplo, una persona fallecida en el año 2018, pues no se traspasará ahora para el ejercicio 2019, ¿no? O, por ejemplo, descendientes que daban derecho a aplicar
o introducirlos en la renta, mejor dicho, el mínimo por descendientes, pues en este caso, si ya no cumplen esas características, ¿no?, esos requisitos de edad, por tanto no se traspasarán. Así que si hacen uso del traspaso del año anterior, por favor pulsen en las condiciones y lean un poco cómo se realiza dicho traspaso. La opción segunda, ¿no?, que sería, por ejemplo, cuando tenemos de alta un nuevo cliente al que le vamos a hacer una declaración, sería alta del declarante, y aquí podemos introducir los datos manualmente o bien introducir los datos importándolos desde los datos fiscales, que será quizás la opción más usada. Pulsando en siguiente, tendremos que indicar el NIF. En el programa nos mostrará el importe de la casilla 505, así como la fecha de validez o la fecha de expedición, en caso de que sea permanente, del DNI. Esto lo traemos, lógicamente, del año pasado. Y con estos tres datos podemos obtener bien el número de referencia, que va a ser a través del importe de la casilla 505 o bien con el certificado de la agencia tributaria. Una vez que tenemos esta opción, que tenemos ya nuestro número de referencia, pulsaremos en el segundo botón, ratificación del domicilio fiscal. Ahí es donde nos va a llevar a la página de la agencia tributaria y con la referencia nos mostrará el domicilio actual que consta en Hacienda, que consta en la agencia tributaria, y ratificaremos o modificaremos dicho domicilio. Y esto es, como comentábamos al principio, obligatorio para cualquier procedimiento de renta. Una vez hecho esto, pegaremos la referencia y le daremos a descargar mediante referencia. Una vez que ya tenemos dicha referencia, nos aparecerá abajo ya el fichero. Este es un fichero de demostración, y pulsando en siguiente iremos viendo los diferentes apartados que nos aparecen en los datos fiscales y que se van a traspasar. Veremos que algunos se pueden traspasar, otros no, y otros requerirán información. Entonces nos aparecen los datos personales del declarante. Aquí, como novedad, comentarles que vendrá informado si el cónyuge es no residente y si el cónyuge es no residente, pero residente en un Estado miembro de la Unión Europea, distinto a España, evidentemente, o del Espacio Económico Europeo. Y esto es importante porque si fuese este el caso, recuerden que en el programa también pueden informarlo para aplicar la deducción por unidades familiares formadas por contribuyentes de este impuesto y también residentes en otro Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo. Le damos a siguiente, nos aparecen los datos del cónyuge. Siguiente, nos aparecen los datos de los descendientes. Aquí nos aparecen toda la información: el sexo, NIF del otro progenitor, el nombre, el sexo del otro progenitor. En principio todo va a aparecer trasladable. Es verdad que puede aparecer aquí alguno no trasladable, porque al marcar tendremos que dar información si es que el origen del dato, el origen de este descendiente, no procede de la renta anterior. Si, por ejemplo, nació en el ejercicio 2019 y el registro civil lo ha comunicado a la agencia tributaria, en ese caso no disponemos de lo que es la vinculación, entonces tendremos que marcarlo e indicar la vinculación. No sabemos que es un descendiente del contribuyente, pero no tenemos más datos porque es la primera vez que se informará en la declaración de la renta. Le damos a siguiente, nos aparecerán datos ascendientes en su caso. Cuando ya empezamos a otro tipo de información, como por ejemplo la familia numerosa podremos ver el declarante, el organismo, el tipo de familia y el libro, el número de identificación del libro. Por tanto, esto no es trasladable, veremos después cómo lo tratamos. Rendimientos del trabajo, por supuesto. En este caso, recordarles que al final de la línea nos aparecerá si tienen derecho a movilidad geográfica, a reducción por movilidad geográfica o por la discapacidad del contribuyente. En estos casos siempre aparecerá marcado, y en caso de que nos aparezca desmarcado,
porque tenga minusvalía el contribuyente en esos rendimientos, indicar, no tendremos que indicar si queremos aplicar o no las reducciones del trabajo. Estamos pensando que, por ejemplo, en caso de una pensión, pues no tendría derecho a esa reducción. En caso de rendimientos de trabajo, por ser un trabajador discapacitado en activo, sí que tendría derecho. Ojo con esto en estos casos. Ya aparecerá en rojo para que ustedes marquen e indicar si se aplica o no la reducción por trabajador con discapacidad en activo. Los planes de pensiones, en este caso nos aparece en rojo, lo marcamos e indicamos qué tipo de régimen de aportaciones, general o discapacitados. Siguiente, rendimientos de cuentas bancarias en principio se trasladan. Las cotizaciones de autónomos es un dato que también nos aparecerá en los datos fiscales en aquellas personas que hayan cotizado al régimen de autónomos y en principio no es trasladable, puesto que lo vamos a traspasar desde el programa de estimación, desde las actividades. Donativos. Aquí en los donativos comentarles que hay un apartado de recurrencia, ahí es como está informado en la agencia tributaria, si el donativo es recurrente o no. Entonces, aquí nosotros lo trasladaremos de acuerdo con el valor que nos indica aquí, si tiene recurrente o no. En algunos casos puede venir sin contenido, entonces ustedes podrán modificarlo si es que tienen constancia de que es un donativo recurrente, que tienen un mayor, sean un poco más beneficiados, por decirlo así, los donativos cuando son recurrentes a cuando no lo son, como ustedes conocen. Le damos a siguiente, préstamos hipotecarios. En este caso, el préstamo hipotecario, aquí nos aparece el nombre, nos aparece el porcentaje de participación en el préstamo, el porcentaje de financiación, así como el capital amortizado, intereses y gastos financieros. Aparece la fecha de constitución del préstamo y aquí sí que les quería mostrar estas últimas columnas, porque nos aparece la fecha de adquisición de la vivienda habitual que se ha indicado en la renta anterior, el porcentaje de préstamo indicado en la renta del ejercicio anterior, el número de préstamo de la renta indicado en la renta del ejercicio anterior, así como si practicó deducción. Por tanto, cuando marcamos, el programa nos trae el total de capital amortizado más intereses en los gastos de financiación, el porcentaje del préstamo destinado a la compra de la vivienda habitual indicado el año anterior, ojo con esto, si es 100%, la inversión total será el 100%, si cambiamos el porcentaje nos traerá la parte proporcional de lo que hemos indicado. Pero quédense con este dato, nosotros lo que estamos trayendo aquí no es lo que indica el banco, lo que estamos trayendo aquí es lo que se ha indicado en la renta del ejercicio anterior. Lo mismo, la fecha de adquisición de la vivienda habitual, que ese dato el banco no lo comunica, así como el número de préstamo hipotecario indicado también en el año anterior. Si estos datos hubiesen variado, la fecha de adquisición entiendo que no, pero por ejemplo el número de préstamo hipotecario o el dato que fuese, aquí sí que tendríamos que cambiarlo porque esto es lo que se comunicará este año. Damos a siguiente, nos aparecen los pagos fraccionados, no son trasladables porque los traspasaremos desde el programa de estimación. Le damos a siguiente. En relación a la información de los inmuebles nos aparecerán aquí los valores del inmueble, así como el derecho, el porcentaje, los días y el uso. Y con respecto a esto, comentarles que una de las novedades de este año también es que aquellas viviendas que hayan sido de las que hayamos sido propietarios o usufructuarios y que hayan tenido la condición de vivienda habitual en el año 2019, habrá que informarlo. Pero eso lo veremos ahora en el momento que traspasemos cómo se hace. Le damos a siguiente. Deducciones por maternidad. En este caso, pues nos aparece el importe cotizado, importe satisfecho por la guardería o subvencionado, así como el importe abonado de manera anticipadamente. Podemos marcarlo desde aquí o lo hacemos después, eso como ustedes quieran. La deducción por familia numerosa, exactamente lo mismo, importe cotizado, abonado, el libro, etcétera. Veremos después cómo lo traspasamos y le damos a finalizar. Y en este momento ya tenemos nuestra declaración de la renta. Bueno, en principio nos aparecen los diferentes apartados de la declaración, rendimientos de trabajo, capital mobiliario base imponible del ahorro, capital mobiliario base imponible general y así sucesivamente. Una manera cómoda de ver esto es a través de los menús y aquí nos aparecen en color azul
aquellos menús en los que tengamos datos personales y por otro lado, los que no tengan datos por ahora aparecerá en negrita normal, ¿no? sin color. Bueno, pues vamos a ver un poco los diferentes apartados y destacar algunas novedades. Datos personales. Nos aparecen los datos personales del contribuyente, ya traspasados con la discapacidad que viene informada. Nos aparece también la comunidad autónoma en la que tenía la residencia habitual, la que informó el año anterior, igual que para la conjunta, y también la asignación tributaria. Aquí nos aparece otros fines sociales, que fue la opción de la renta del año anterior, según los datos fiscales. Aquí podemos poner pues, una aporta, Iglesia Católica, otros fines o ambos. Eso ustedes ya lo conocen. Dos temas. Si solo queremos calcular la declaración del declarante, podemos marcar a esta casilla, calcular solamente la declaración individual del declarante. Y si tenemos que realizar patrimonio, podemos marcarlo para que nos vaya pidiendo los datos de patrimonio. Si no, en principio, nos aparecerá desactivado. En datos familiares, el programa nos ha trasladado pues, el cónyuge, así como los descendientes y los ascendientes. Tengan en cuenta, y esto es importante, que el cónyuge es el perceptor 2 y si los descendientes fueran perceptores tendríamos que indicar aquí 3, 4, 5 y así sucesivamente para ir informando de los rendimientos de cada perceptor que forma parte de la unidad familiar. Por tanto, si no, en principio no aparecerán como perceptores, no podemos meter ningún tipo de rendimiento. Pero si, por ejemplo, en una unidad, no sé, monoparental, el padre y el hijo pues quieren hacer la renta conjunta y el hijo es perceptor, tendremos que también informar ahí de los rendimientos del perceptor. En ese caso, cuando ponemos aquí perceptor 3 o 4, nos indicará si presenta renta de manera individual, si sus importes son inferiores a lo que establece la normativa o si sus rentas son superiores. En definitiva, nos va pidiendo toda la información para realizar correctamente la declaración, en este caso de manera conjunta o individual. Bueno, más temas importantes. Los rendimientos del trabajo. Bueno, en este caso, en principio, aquí tenemos los rendimientos ya traspasados, tampoco no hay mayor dificultad. Lo que sí es importante tener en cuenta algo, y es que yo he pasado los datos del declarante. Entonces, nos vamos a importar datos AT, seleccionamos el cónyuge o distintos perceptores del cónyuge, si los hemos indicado antes en familiares, hacemos el mismo proceso del principio y una vez que descargamos el dato, yo lo voy a coger aquí, ya nos aparecerá aquí el dato fiscal, le damos a siguiente y traspasamos los datos, en este caso del cónyuge exactamente igual a como lo hemos hecho antes. Y una vez que hemos finalizado, ya tenemos los datos también del cónyuge. Por ejemplo, rendimientos del trabajo, pues tengo el perceptor 1 y el perceptor 2. Y aquí tengo los logotipos de la agencia tributaria porque son datos que hemos importado de Hacienda. Importante el apartado de inmobiliario. Aquí tengo la vivienda habitual y vivienda habitual. ¿Por qué el programa pone vivienda habitual? Porque en el fichero así venía. Recuerden que lo hemos visto antes cuando importamos datos fiscales. Y abajo nos aparece su uso. Y en este caso, tengan en cuenta que como novedad este año tenemos el uso 8, que es el uso de vivienda habitual en 2019. Porque hasta este año no iba esa información. Repito, y además lo indicamos aquí en el apartado de novedad, solamente en caso de que el perceptor haya sido propietario y o usufructuario de la vivienda habitual de ese inmueble que se constituyó su vivienda habitual en el 2019, habrá que informarlo aquí. Por ejemplo, si yo he estado de alquiler, mi vivienda habitual del 2019 ha sido un alquiler y no he sido propietario y usufructuario, entonces no tendré que informarla. Pero si he sido propietario o usufructuario de esa vivienda, que ha sido vivienda habitual, tendré que indicarlo aquí, indicando el uso 8, que es el uso nuevo para este año. Bueno, vamos a salir ahora de aquí y vamos a ver algunos consejos. Como tenemos un botón de consejos, podemos mirar aquí algunos consejos. En este caso, por ejemplo, nos está indicando pues que en el año pasado, vamos a ver este tercero, en la renta del año pasado tiene en rendimientos de trabajo cuotas de afiliación o cuotas a colegios profesionales y no las ha incluido en la declaración. Revise si este año tiene que incluirlos. Pulsamos en él, nos vamos al apartado y aquí tengo el perceptor 1,
que no tengo ni sindicatos ni cuotas a colegios profesionales. Pero me dice que año anterior sí que lo tenía. Puedo consultar en el botón de datos año anterior. Aquí veo la renta del año anterior y veo que efectivamente tenía 153 euros. Por lo tanto, aquí podría modificarlo si es que se mantuvo dicha afiliación, ¿no? Una vez que tengamos confirmación por el contribuyente de que ha tenido esas cuotas a sindicatos, pues indicamos el importe de este año y de esta manera ese consejo pues ya nos desaparece. Al igual que en cuotas, pues tenemos otros tipos de consejos. Por ejemplo, anualidades por alimentos en favor de hijos satisfechas por decisión judicial. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, si hago doble clic, el programa me lleva a la pestaña de datos adicionales. Si vengo a datos del año anterior, veo que el año anterior el preceptor 1 ha abonado pues, 600 euros en pensión, en anualidades de alimentos, ¿no? En favor de hijos. Por tanto, confirmamos ese dato, a lo mejor este año no, entonces no tendremos que poner nada, pero si no, podemos confirmarlo con el contribuyente e indicar aquí el importe que corresponda. Pues en este caso, por ejemplo, pues 6.000 euros de pensión de alimentos. Eso sí, tendremos que indicar también el NIF del hijo al que se le va a abonar, o el que se le abonó, mejor dicho, esa pensión de alimentos. Son datos que la agencia tributaria requiere en diferentes pestañas, en este caso, pues el NIF de las personas que reciben dicha pensión. Lo mismo tenemos también cuando es una pensión compensatoria. Por ejemplo, si hago doble clic, aquí me está indicando que el año pasado, pues el contribuyente tenía, perdón, datos año anterior, el contribuyente tenía, pues el apartado 6, una pensión compensatoria. Pues si este año la sigue abonando, tengo que indicarlo. Entonces podría venir aquí, indicamos la aportación, indicamos el NIF e indicamos el importe de lo que hemos abonado en pensión compensatoria. De esta manera, es una forma de que en el programa nos vaya comparando ciertos datos que en el ejercicio anterior tenía y que en este año no, sobre todo datos que no venían en los datos fiscales, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuotas a sindicatos, gastos, cuotas a colegios profesionales, las pensiones de alimentos, pensiones compensatorias, son datos que no vienen en los datos fiscales y que, por tanto, esos consejos son sumamente prácticos para no olvidarnos o, si acaso, pues nuestro cliente no nos ha entregado dicha información, ¿no? En relación a las deducciones, en este caso, por ejemplo, la deducción por maternidad o deducción por familia numerosa también me lo indica. Entonces, vamos a hacer los dos ejemplos. Le damos al botón de añadir, indicamos aquí el preceptor 1, que es la persona que tenía esa deducción, ponemos la deducción por maternidad y aquí nos viene el importe de deducción o el importe anticipado. Vamos al botón de datos fiscales e vemos la información. Nos viene el importe cotizado, en total 18.000 euros, el importe abonado anticipadamente, así como el importe satisfecho por guardería. Entonces, en este caso, sabemos que se cumplen todos los meses, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos pues 1.200 euros, no me han anticipado nada, no se ha anticipado nada, y en incremento por gastos en guarderías tenemos 400 euros que hemos abonado a la guardería. Evidentemente, toda esta información tendrán que cotejarla con sus clientes, ¿no? Conforme la guardería pues la han abonado ellos, si ha subvencionado o no, etcétera, etcétera. En este caso lo grabamos y ya tenemos la deducción. Lo mismo pasa con la otra. Si ya salimos, por ejemplo, el consejo ya desapareció, aquí tengo la de familia numerosa, hacemos lo mismo. Añadimos el preceptor 1, deducción por familia numerosa, y aquí lo mismo, venimos a datos fiscales y vemos los datos, en este caso, de la familia numerosa. Lo abonado, lo cotizado, igual que antes, las fechas del título, etcétera. Por tanto, vemos que aquí tenemos también 1.200 euros, en este caso, anticipado nada. La identificación del título la consultamos, lo tenemos aquí, aceptamos, indicamos el título. Si es familia numerosa categoría especial, lo indicamos. La fecha de inicio del título, si es del ejercicio actual, lo indicamos. En este caso es del 18, no hará falta. El fin del título del 23 no hace falta. Por tanto, esas dos fechas las dejamos. El número de descendientes que forman parte de la misma familia numerosa, aquí en este caso sí que tendremos que indicarlo, por ejemplo 2.
y marcaremos si los hijos de la familia exceden del número de hijos exigidos para ser familia numerosa, bien sea general o especial. Lo marcamos también, si es el caso, claro. Grabamos y ya tenemos la deducción y, por tanto, ha desaparecido los consejos. En relación a estas deducciones de la cuota diferencial, recuerden, no es novedad, pero recuerden que en el caso de que estemos ante un contribuyente que tiene unos rendimientos que no está obligado a presentar declaración, como vimos antes, por ejemplo, los 14.000 euros en caso de 2 pagadores, etcétera, etcétera. Bien, en este caso, para recuperar o para poder aplicar la deducción íntegra de la cuota diferencial, podemos indicar si va a tributar individualmente y no está obligado o si va a presentar la declaración conjunta y no está obligada. Estas casillas lo que hacen precisamente es eso, no está obligado a presentar la declaración, no se tendrá en cuenta los rendimientos de esa declaración, pero se aplicará la deducción íntegra en la cuota diferencial. Eso es importante que lo tengan en cuenta solo en esos casos. Bien, en todo momento en la renta podemos venir a resultados y podemos ver diferentes resultados. Además de esos consejos que son meramente consejos, nosotros no sabemos si tiene derecho o no a aplicar ciertas deducciones, aunque vengan en retos fiscales, sí que es verdad que tenemos algunas alertas. Y en este caso, por ejemplo, me aparece una, que es los pagos fraccionados. Tengo en la EAT tengo 7.343,78 pagos, sin embargo, informado de esa declaración tengo 0. Por tanto, tendré que corregir este error. Para ello, nos vamos a importar datos de nuestras aplicaciones. ¿Por qué? Porque son pagos fraccionados y supuestamente no. El contribuyente tiene una actividad, damos por hecho que lo tienen dado de alta en estimación y aquí nos aparece la persona en estimación y en qué empresas están. En este caso, en la empresa 1, siguiente, marcamos y traspasamos. Una vez que se traspasa, ya tendremos en actividades económicas en estimación directa nuestra actividad y si nos vamos al ver el resultado ya no nos muestra esa alerta, ya nos coinciden los pagos fraccionados que tenemos en la agencia tributaria con el de nuestra actividad porque los hemos pasado del programa de estimación. En todo momento vemos el resultado, en este caso el declarante principal le sale 4.399,19, al cónyuge le sale menos 123,57 y si la hace conjunta le sale 1.714. Por tanto, es el consejo que nos muestra aquí el programa es que se haga conjunta porque hay una diferencia de 2.560,94 euros de hacerlas individuales a hacerlas conjuntas y nos permite grabar. También podemos ver si está obligado o no. Si yo pulso en obligado, vemos el motivo, de acuerdo con los diferentes casos, el motivo de por qué está obligado. Y si no está obligado, también lo vemos ahí. Importante en el tema de las dos novedades que vimos al principio. El tema de las actividades económicas. Las actividades económicas, como ven, cuando le damos a modificar, vamos a ver todo el desglose. Hay un desglose muy amplio este año con respecto a años anteriores, ¿no? En ingresos, pues ingresos de explotación, ingresos financieros, subvenciones, autoconsumos, hay mucha información que hay que desglosar. Por ejemplo, también los gastos de seguridad social, aportaciones a mutualidades alternativas del titular, en los suministros luz, agua, gas y telefonía, otros servicios exteriores. Entonces, observen porque, por ejemplo, nosotros en el programa de estimación a través de la cuenta de otros servicios exteriores podemos tener aquí informado importes que a lo mejor tengan que ir en suministros de luz, agua, gas o telefonía o de otros suministros. Por tanto, a lo mejor tienen que repartir ese desglose. Lo mismo ocurre con, por ejemplo, las dotaciones de inmovilizado, o, por ejemplo, con los gastos de personal. También aparecen otros gastos de personal, pero a lo mejor tenemos dietas o otro tipo de información. Por tanto, esto tendrán que revisarlo por si tienen que desglosar la naturaleza de los gastos. Volviendo otra vez a los consejos, ahora nos va a aparecer un consejo, por eso siempre es bueno ir pulsando los consejos antes de finalizar la renta, porque aquí nos dice que en la actividad económica, en datos fiscales, tenemos una cotización de autónomos. Recuerden que teníamos la cotización y en la actividad no reflejamos nada en una casilla concreta. Vamos a verlo, que fue lo que hemos visto ahora, y es
Este es un consejo que simplemente lo que está diciendo es que aquí hay unos gastos de seguridad social, pero aquí en seguridad social la aportaciones a mutualidades alternativas del título de actividad tengo cero. Parece lógico que los 3.000 euros que sean de la cotización los tengamos que poner en la seguridad social aportaciones a mutualidades alternativas del titular de actividad. Esto es porque en el programa de estimación no tenemos ese desglose. Entonces, bueno, es un consejo siempre y cuando, si es que procede cambiarlo, pues lo cambiamos. Y ya por último, vamos a ver el tema del inmobiliario, porque aquí sí que hay bastante información. Comentábamos lo del uso de vivienda habitual, pero aquí vemos que el perceptor 2 tiene un inmueble. Entonces, si modificamos, aquí nos aparece el inmueble, nos aparece su porcentaje de propiedad, nos aparece el valor catastral y el valor catastral del suelo. Entonces, vamos a indicar que por defecto en el programa nos lo trasladó como a disposición, ya nos calcula su porcentaje, su imputación de renta. Si estuviese alquilado este inmueble, pues vendríamos a modificar y podríamos acceder al dato de cálculo de amortización. Es decir, podemos meter los ingresos y los gastos, vamos a meterlos primero, vamos a modificar, vamos a borrar este uso, que bueno, podía darse varios usos distintos, a disposición y otros días a alquiler, ¿no? Entonces yo voy a poner arrendamiento, voy a poner 365 días, sin reducción, no tiene arrendado ningún inmueble accesorio, no fue arrendado a familiares, y como lo tenemos arrendado y constituye vivienda habitual, por ejemplo, en este caso tendremos que indicar el NIF de la persona a la que le hemos hecho el contrato, del arrendatario, así como su fecha del contrato. Son datos adicionales que este año la agencia tributaria quiere esa información. Metemos los ingresos, metemos los gastos de la comunidad, gastos de formalización de contratos si es que los tenemos, gastos de defensa jurídica, otras cantidades devengadas por terceros, servicios y suministros luz, agua, internet y gas si es que los abonamos, primas de contratos de seguros, los tributos que tenga el inmueble hayamos pagado, si tiene amortización de bienes muebles lo indicamos, amortización del inmueble por ahora lo vamos a dejar en blanco, no vamos a olvidarnos de ese tema, otros gastos fiscalmente deducibles y dos casillas más. Reducción si los ingresos tienen un periodo de generación superior a 2 años y si tiene retenciones. Grabamos y ya tenemos nuestros inmuebles, nuestro uso de arrendamiento con esos importes. Algo que tienen que tener en cuenta y es muy, muy importante. Por favor, deténganse en esto. Y es, nosotros hemos puesto aquí aplicar porcentaje de titularidad. Mejor dicho, así es como se indica por defecto. Entonces yo le he puesto un 50%. ¿Qué ingresos, qué gastos tengo que poner aquí? Los totales. Es decir, yo aquí tengo 15.000 euros de ingresos, pero si me vengo a mostrar totales, o lo veo ya ahí en esta pantalla, vemos que este inmueble en el perceptor 2 genera 7.500 euros, porque está prorrateando los 15.000 al 50% que le corresponde de titularidad. Por tanto, ojo con esto, porque es importante. Vamos a ver ahora el tema de la amortización. Para hacer la amortización, lo primero que tenemos que indicar, porque así nos lo exige la agencia tributaria, es la fecha de adquisición del inmueble. Por ejemplo, el 1 de mayo del 18. Nos vamos. Esto lo tenemos que poner siempre. Esto no viene en los datos fiscales. La fecha de compra no les va a venir. Entonces, sí que es verdad que tenemos que indicarlo. Datos para el cálculo de amortización. Lo tenemos que indicar siempre y cuando vayamos a aplicar esa amortización, me refiero. Entonces, marcar si solo se alquila una parte del inmueble. Eso habría que marcarlo. Lo primero que tenemos que indicar es qué título de adquisición. Y puede ser onerosa, ¿no? Lo normal, hemos comprado un inmueble, lucrativa, una donación, una herencia o una mezcla de los dos. Es decir, puede ser que compremos una parte y que otra parte nos la hayan donado. Entonces, dependiendo de lo que pongamos aquí, el programa podrá hacer el cálculo de amortización o no. Por ejemplo, en el punto 3, onerosa y lucrativa, la tendremos que indicar manualmente. Pero en el título 1, como es en este caso, indicamos el importe de adquisición, 150.000 euros, siempre los totales. Gastos y tributos que hayamos pagado, si hay mejoras también lo podemos indicar, y marcamos realizar el cálculo de la amortización.
y ya tenemos nuestro cálculo de amortización. Le damos a grabar, grabamos y si modificamos tenemos ya nuestro importe de la amortización, ya nos aparece en el desglose de datos, 4.413,96. Si vamos al desglose, pues vemos amortización de inmueble 2.206,98, ya que esto es la mitad con respecto a mi porcentaje de participación del inmueble, que es el 50%. Tres temas importantes. Los importes aplicados de ejercicios anteriores. Si venimos aquí, podemos ver las cantidades pendientes o las podemos introducir. Pero ojo, nos aparece aquí en rojo. En este caso, olvídense del porcentaje de participación del cliente. Tienen que indicarse las cantidades individuales por el perceptor. Por ejemplo, yo pongo aquí 1.000 euros en el 2015, grabo, aquí me aparecen los 1.000 euros. Si grabo y me vengo a mostrar totales, aquí me aparecen los importes prorrateados, 7.500, la amortización como vimos antes, pero vemos que el importe deducir nos aparecen los 1.000 euros. Por tanto, por eso está ahí en rojo. En esa casilla siempre indicar los importes individuales por el perceptor. Y en los importes de gastos de reparación y conservación hacemos igual que hacíamos antes. Por ejemplo, si hemos incurrido en gastos por intereses, pues indicamos aquí los gastos, los intereses, evidentemente, y lo mismo gastos de reparación o conservación, pues por ejemplo, 300 euros. Aquí metemos los totales y ya automáticamente nos lo prorratea. 500 euros, 50% de titularidad, 250. Y grabamos. Grabamos, si nos vamos a los totales, ya tenemos nuestro inmueble. Fíjense, importante, que nos aparecen los gastos, como decíamos antes, prorrateados, y en estas dos casillas el importe pendiente a deducir, los 1.000 euros, y el importe que se aplica a este perceptor, los 250 euros. Por tanto, en general, aviso importante, en general se aplica el porcentaje de titularidad a toda la información que metemos, a excepción de las cantidades pendientes de deducir, que las tendremos que incluir o se traspasarán de manera individual, así como en el caso de amortizaciones en casos especiales, que eso no les comenté, pero lo vamos a ver ahora. Cuando entramos en los datos de cálculo de amortización, recuerden que teníamos la posibilidad de que fuera onerosa y lucrativa. Entonces, si es así, tendremos que indicar en este apartado B el importe. Y como nos indica aquí, dice, esta casilla B debe reflejar la amortización anual que le corresponde al perceptor ya aplicado su porcentaje de titularidad. Funciona de manera distinta, porque aquí estamos metiendo la amortización nosotros manualmente, ¿vale? Por tanto, sin el porcentaje, lo que le corresponde al perceptor. Por favor, presten atención a esta información. Este es un apartado totalmente nuevo del ejercicio 2019, con un montón de desglose de gastos y de ingresos. Y otro tema importante que hablábamos al principio, y es que la agencia tributaria indica que en aquellas rentas que lleven inmuebles que tengan como uso de arrendamiento, para acelerar la devolución, en su caso, de la declaración, para mejorar también la comprobación o evitar que haya comprobaciones a posteriori, nos comenta en el propio manual de la agencia tributaria que en información y gastos podemos indicar el NIF de los proveedores, de los acreedores, de los profesionales que nos han hecho esos servicios, así como el importe. Por ejemplo, yo tengo un gasto de reparación y conservación, 300 euros. Pues aquí indicamos el NIF. Si son varios, pues varios, así como el importe de gasto. Lo que sí que tienen que tener en cuenta, y es que es obligatorio que una vez que informemos, si hemos informado 300, tenemos que indicar el NIF y los gastos de esos 300 totales. No podemos indicar solo una parte, tienen que ser totales. Bueno, y algo que les va a facilitar mucho la información es si esta vivienda que tengo al 50% también es del cónyuge, podría haberla pasado, borrarla del cónyuge. Y ahora que tengo todos los datos metidos en el programa, los intereses, los ingresos, los gastos, puedo darle a copiar al cónyuge. Y en esta manera tengo el perceptor 1 con la vivienda habitual, el perceptor 2 la vivienda habitual, el perceptor 2 a disposición y el perceptor 1 a disposición. Tengo el mismo dato cubierto para los dos contribuyentes. Eso es algo
muy cómodo, la posibilidad de copiar al otro cónyuge. Lo mismo nos ocurre, por ejemplo, en capital mobiliario. Si en base imponible del ahorro tenemos algunas cuentas y la queremos copiar, también lo podemos copiar. Lo que sí tengan en cuenta que aquí en capital mobiliario los importes se meten por perceptor. Aquí no tiene nada que ver el porcentaje de titularidad. Esto solo ocurre en inmobiliario. Y lo mismo nos va a pasar también en otro apartado importante. Cuando haya alguna ganancia y pérdida patrimonial, por ejemplo, un inmueble, ¿no? Si se vende un inmueble, también hay la posibilidad de copiar al otro cónyuge. Aquí solo hay una excepción y es si se aplica los coeficientes de abatimiento de la disposición transitoria novena, ya saben, es los bienes que teníamos en propiedad antes del diciembre del 94. Bueno, si queremos aplicar esa disposición transitoria novena, si no la aplicamos, podríamos copiar también al otro cónyuge si introducimos alguna ganancia o pérdida patrimonial que sean de los dos. Dicho esto, nos vamos a resultados. Aquí nos ha variado la renta, nos sigue saliendo mejor conjunta. Grabamos, indicamos si queremos domiciliar o efectivo, la acción que se quiera, normalmente pues domiciliación, si queremos fraccionar el pago y si domiciliamos ese segundo pago. Le damos a finalizar el proceso, presentación, marcamos, en este caso solo nos aparece una porque es conjunta, si no nos aparecerían las dos. ¿Qué método? Si queremos sacar un borrador, lo podemos sacar el borrador, o si no ya la presentación telemática, que es la habitual. Vamos a la agencia tributaria, seleccionamos el fichero y lo enviamos, o también podemos las presentaciones directas y envío directo para no ir por la página web, sino que con el certificado del contribuyente o del asesor lo hacemos la presentación. Telemático, marcamos que queremos que a través o cómo vamos a hacer esa presentación, por ejemplo, mediante número de referencia, y le damos al botón de presentar y automáticamente ya nos enlaza con la página de la agencia tributaria. Por tanto, hasta aquí este vídeo explicativo de las novedades del ejercicio 2019, así como un ejemplo práctico. Por favor, tengan en cuenta en el apartado de inmobiliario, que es un apartado totalmente nuevo para este ejercicio, y tenemos un vídeo en nuestro canal de formación solo y exclusivamente del apartado del inmobiliario, por si lo quieren ver, y cualquier duda que tengan, pues estamos a su atención en los teléfonos de atención al cliente, pues como siempre. Y hasta aquí finalizamos el vídeo.